Susana, en esta semana pues ha habido una especie de alboroto con respecto a una aclaración pública que ha hecho la Dirección General de Impuestos Internos con respecto al tema de los jamones y jamonetas, de que están grabados con ITEVIS. O sea, hace un recordatorio a los negocios que venden este tipo de derivado del cerdo, ¿verdad? Lo que son los jamones, las jamones tanto importados como los producidos localmente. Y esto obedece a que hace ya unos años una consulta que emitió en este mismo orden la Dirección General de Impuestos Internos, donde excluía del gravamen a estos rubros. Y evidentemente al ser esta materia prima tan elemental para el común, porque aunque se pretendía que el jamón y la jamoneta ¿verdad?, es un bien de consumo para la clase alta, pero lo cierto es que ya una jamonetica y un jamoncito pues se lo compra cualquiera del barrio. Entonces, ¿cómo tú puedes, o sea, mirando todo estos alborotos que tenemos en el ambiente, entonces en este momento justamente se hace ese comunicado público que la Dirección de Impuestos ha hecho, donde ha de alguna manera recordarle a ¿verdad?, a los negocios, a los fabricantes, de que a partir de la fecha están grabados con el ITEVI, atendiendo a que deben de cumplir con los acuerdos internacionales y demás. Mira, Basilio, evidentemente esto va a traer como consecuencia el encarecimiento de estos productos. Como tú decías, se entendía en ese momento que este tipo de productos, ¿verdad?, este embutido no era consumido por una clase social determinada, ¿verdad?, una clase que todos conocemos acá, que no tenemos que mencionar. Sin embargo, para nadie es un secreto que hay de todo, ¿verdad?, que existen todo tipo de productos, o sea, que van dirigidos también a ese grupo. Jamones, como tú dices, a precios populares, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cómo veo yo este tema? Va a subir, repito, y esa ganancia que tenía este productor, ¿verdad?, que tienen estos supermercados, pues simplemente todo este tiempo que se están lucrando de este producto, ¿verdad?, de la venta de este producto, inmediatamente, bajo la ordenanza, bajo la ley, pues se lo va a subir el precio y finalmente va a pagar ese ITEVIS el pueblo. Sí, y además, entonces, en el caso del ITEVI, que es un impuesto de transferencia, o sea, que hay que retenerlo para pagarlo al fisco, o sea, que su incremento es indudable, como tú planteas, porque por eso mismo, por el efecto que produce el ITEVI. Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado en el momento en el que estamos, Susana, porque fíjate que estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre. Fíjate todos estos eventos de delincuencia que han sucedido en estas últimas semanas. La inflación. El calor, la sequía. Exacto. Entonces, evidentemente, o sea, uno reconoce el que hay temas que obedecen a cumplimiento de tratados. De hecho, inclusive, de alguna manera, el gobierno y su equipo económico debe evaluar cuando se dan este tipo de cambios en algunos, diríamos, en el comportamiento de algún área, de rápidamente crear una especie de salida transitoria para amortiguarlo. O sea, para amortiguarlo, porque si bien es cierto que se tiene que cumplir con los tratados, con los acuerdos internacionales, hay que tener la capacidad de crear ese colchón que permita drenar ese momento en lo que se crean otras condiciones. Porque, como bien tú planteas, o sea, fíjate que
si hace poquito, en este mes justamente, se generó un aumento de salario y tú comienzas a crear o activar figuras que me van entonces a llevar ese pequeño incremento, entonces no estamos en nada. No, estamos haciendo muy poco, Basilio. Y otro elemento es, obedeciendo a lo que tú planteas, si bien es cierto que tengo que cumplir con, ¿verdad?, con acuerdos, con ordenanzas, y todos nuestros amigos televidentes saben que la manera en la que el Estado obtiene los recursos para poder seguir construyendo, seguir desarrollando el país, brindando la asistencia que el pueblo necesita, educación, salud, etcétera, etcétera, carreteras, hospitales, es mediante el sistema de recaudo. Pero como tú dices, los asesores tienen que buscarle la vuelta. Vamos a comenzar a pagar ITEVIS, los productores, los comerciantes van a pagar ITEVIS por este rubro, por este producto, a partir de tanto, de tal mes, cosa de que pues se pueda aligerar la carga, Basilio, se puedan desarrollar las estrategias. Evidentemente, el comercio, tú sabes por dónde va, ¿verdad?, por dónde viene, pero que pueda medio minimizar esa carga, que no sea de golpe y porrazo, un compás de espera, en lo que la gente se adecúa a lo que viene, que no se vea, como tú mismo mencionas, me aumentaste 2 cheles por aquí y me lo vas a quitar por acá. Sí, y definitivamente, porque estamos hablando que son rubros que son de consumo ya masivo. No por el pobre, sí, consumido sí. por el pobre. Sí, porque el rico no consume masivamente. No, porque... Sí, no, el rico no consume masivamente. O sea, entonces, al final del camino, quienes están impactados es esa clase media hacia abajo, porque son lo que tienen la necesidad de... Porque estamos hablando, Susana, mira, en principio se entendía, por ejemplo, que el salami, que es el que está exento, pero diríamos que ya el salami, cuando tú lo colocas dentro de la jamoneta y el jamón, fíjate que son escalafones, pero están dentro del mismo nivel, excepto aquel jamón ya... que viene de Europa y demás. Ya estamos hablando de otras cosas. Ya estamos hablando de otro público, Basilio. Sí. Porque aquella clase que tú mencionabas, media para abajo, evidentemente no consume estos productos que vienen de Europa, ni siquiera ese salami que viene de Argentina o que viene de Europa. Estamos hablando de una mega empresa de este país que produce ese salami o que producen salamis, para no decir uno específicamente, y producen esa derivación que es ese jamón. Sí, definitivamente. O esa jamoneta. Porque al principio el espíritu era grabar el jamón importado, protegiendo eso que tú planteas, o sea, de que ese grupo que manda a buscar sus jamones en lugares específicos, pues bueno, ese es más caro. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se plantea lo que es el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, y establece que debe de haber un trato igualitario para aquel que viene de allá, que están dentro de esos países signatarios del acuerdo, con el que se produce localmente. Entonces ahí es que nos afecta, y por eso es que estos países van en desventaja con aquellos países que están haciendo acuerdos, porque cuando llegan los tiempos que se cumple esa condición, y lo mismo pasa, por ejemplo, recuerda que en estos días tenemos el problema del arroz. Entonces, el problema del arroz, ¿por qué? Porque ya llegamos al año cero, donde entonces el arroz debe de entrar al país con costo de aranceles cero, para que pueda entonces estar en igualdad de competencia el importado con la producción local. Entonces, pero ¿qué ha pasado como sociedad? Que nosotros como Estado, y no estamos hablando del gobierno actual, sino como Estado, como un Estado de continuidad, no nos preparamos para nada. ¿Por qué? Porque desde el gobierno de Hipólito, que se firmaron esos acuerdos, o sea, ¿cuántos años han pasado? 20 años. Entonces, en 20 años no nos preparamos para visualizar lo que iba a pasar en el año 23. Y definitivamente tenemos que hacer una parada como sociedad, una parada como Estado, para que visualicemos ese futuro de mediano y largo plazo,
que lo estamos comprometiendo, porque cuando hacemos un contrato, un acuerdo a 10 años, o sea, no es un tema de un sueño, es que en 10 años se va a cumplir. Y definitivamente, entonces en esa falta que ha cometido el Estado, el gobierno de turno, le toca entonces crear el mecanismo de decir, perfecto, yo me equivoqué como Estado, no te protegí, ciudadanía, sector productivo, entonces ahora transitoriamente debo de crear esto. Una gracia, una condición. Una condición. Una condición. Y ese es el punto que nosotros criticamos cuando vemos este tipo de medidas que no vienen acompañados de una estrategia para enmendar mi falta, sino que te tiro a ti la consecuencia, pueblo, porque yo no fui capaz de crear una condición para que cuando llegáramos al día, porque dicen por ahí que todas las fechas se cumplen. Todas las fechas se cumplen y que 20 años no es nada solamente para Gardel. Es correcto, así es. Entonces, son de los temas que nosotros definitivamente tenemos como sociedad, como Estado, que sentarnos a discutir a los sectores empresariales, los sectores productivos, porque no puede ser que los sectores empresariales, los sectores productivos, sigan asumiendo una postura tan pasiva con respecto a la programación y la decisión del Estado. O sea, porque estamos hablando que el Estado es tu socio del sector productivo, y como socio tenemos que juntos sentarnos a buscar salida, a crear formas y fórmulas para que el país siga avanzando como lo ha hecho en estos últimos 40 años, como dijo la robot que Leonel entrevistó, que de hecho ahí como que hizo quedar mal ahí al líder, pero bueno, eso es tema lo vamos a discutir en un programa aparte con el tema del impacto de la inteligencia artificial en la economía dominicana. Susana, yo creo que definitivamente nosotros tenemos que, como país, como sociedad, mantenernos enfocados en producir, en generar rubros de valor, porque definitivamente los retos que nos devienen como sociedad son muchos, y para que podamos resolver todo este tema de deficiencias que tenemos en todos los órdenes, salud, educación, es con impuestos, y para pagar impuestos hay que producir. Definitivamente, Basilio. Tenemos que desarraigar esa costumbre que la carga de mis errores administrativos, de los errores que comete nuestro Estado, lo va a pagar el pueblo. Esa es una práctica que tiene que cambiar. Tenemos que aspirar, o aspiramos a un Estado que planifique todas sus acciones, que tome medidas anticipadas de manera tal que el pueblo pueda ser el menos perjudicado. Yo aspiro a un Estado con una visión hacia futuro y hacia mejora. Definitivamente llegó el tiempo, como tú decías, todos los tiempos se cumplen, llegó el tiempo, nos agarró fuera de base. Evidentemente hay que desarrollar un plan donde el pueblo sea el menor perjudicado y poder, ¿verdad?, cumplir la función de nuestro Estado, que es garantizar la supervivencia de nuestros productores. Así es, así es. Finalmente, Susana, el gobierno pues sigue con su plan de frizar lo que son los precios de los combustibles. En esta semana pues ha anunciado pues una rebaja del Aptur. Definitivamente el gobierno va a tener que revisar esta política, porque cuando el petróleo comienza a bajar, pues es digno de revisarlo. Así que dejamos en su pantalla los precios de los combustibles y será hasta la próxima semana.